La conciencia, por el venerable maestro Samael Aún Weor. ¿Qué es la conciencia? Las gentes confunden a la conciencia con la inteligencia o con el intelecto. Y a la persona muy inteligente o muy intelectual le dan el calificativo de muy consciente. Las gentes confunden a la conciencia con la inteligencia o con el intelecto. Y a la persona muy inteligente o muy intelectual le dan el calificativo de muy consciente. La facultad de la conciencia nos permite el conocimiento de sí mismos. La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. La psicología revolucionaria enseña que solo el hombre mismo puede llegar a conocerse a sí mismo. Reflexionando un poco con estas palabras del venerable maestro, podemos decir que ser consciente es tener en claro el alcance que tenemos nosotros mismos, la capacidad de tener juicio interno, propio y verdadero, que no somos ni más ni menos, sino lo que somos. Y es por ello que este tema es muy interesante para reflexionar y para meditar. Solo nosotros podemos saber si somos conscientes en un momento dado o no. Solo uno mismo puede saber de su propia conciencia y si ésta existe en un momento dado o no. El hombre mismo y nada más que él puede darse cuenta por un instante, por un momento, de que antes de ese instante, antes de ese momento, realmente no era consciente. Tenía su conciencia muy dormida. Después olvidará esa experiencia o la conservará como un recuerdo, como el recuerdo de una fuerte experiencia. Es urgente saber que la conciencia en el animal racional no es algo continuo, permanente. Normalmente la conciencia en el animal intelectual llamado hombre duerme profundamente. La vida del ser humano es una vida de sueño, pero él cree que está despierto y jamás admitiría que está soñando, que tiene la conciencia dormida. Si alguien llegara a despertar, se sentiría espantosamente avergonzado consigo mismo. Comprendería de inmediato su payasada, su ridiculez. Esta vida es espantosamente ridícula, horriblemente trágica y rara vez sublime. Si un boxeador llegara a despertar de inmediato en plena pelea, miraría avergonzado a todo el honorable público y huiría del horrible espectáculo ante el asombro de las dormidas e inconscientes multitudes. Cuando el ser humano admite que tiene la conciencia dormida, podéis estar seguros de que ya comienza a despertar. Las escuelas reaccionarias de psicología anticuada que niegan la existencia de la conciencia y hasta la inutilidad de tal término, acusan al estado de sueño más profundo. Los secuaces de tales escuelas duermen muy profundamente en un estado prácticamente infraconsciente e inconsciente. Quienes confunden a la conciencia con las funciones psicológicas, pensamientos, sentimientos, impulsos motrices y sensaciones, realmente están muy inconscientes, duermen profundamente. Quienes admiten la existencia de la conciencia, pero niegan de plano los distintos grados conscientivos, acusan falta de experiencia consciente.
Sueño de la conciencia. Existen grados de conciencia observables en sí mismos. Primero, ¿cuánto tiempo permanecimos conscientes? Segundo, ¿cuántas veces hemos despertado conciencia? Tercero, ¿de qué se era consciente? A nosotros los gnósticos, lo único que nos interesa es el despertar de la conciencia. Nosotros preconizamos la aristocracia del espíritu y el despertar de la conciencia. Solo hay una gran alma. Esa alma es el Anima Mundi de Platón, el gran alaya del mundo, el alma intracósmica. Nuestra conciencia humana no es sino una centella desprendida de la gran alma del mundo. Hay que lograr el despertar de la conciencia para conocer todos los secretos de la vida y de la muerte. Hay que avivar la llama del amor, la llama del espíritu con la fuerza del amor. Nuestra conciencia debe despertar en planos cada vez más elevados. Debemos cultivar la cultura de la conciencia. El conocimiento que no se vuelve conciencia solo sirve para dañar el cuerpo mental. En el Oriente, la conciencia se denomina Buddhi. El Buddhi es nuestra conciencia superlativa. El cuerpo búdico es nuestra alma espiritual. El que logra el despertar de la conciencia cósmica se convierte en un Dios inefable. La conciencia cósmica despierta con la castidad, con el dolor, con la música y con la meditación. Después de la destrucción de la Atlántida, la conciencia humana se dividió en dos. La primera fue llamada conciencia y la segunda recibió el nombre de subconsciencia. La subconsciencia resultó de nuestras formas y maneras equivocadas de vivir. La subconsciencia debería ser conciencia, pero desgraciadamente vivimos tan equivocadamente que una de nuestras dos partes duerme en forma profunda y se denomina subconsciencia. El subconsciente trabaja especialmente durante el sueño del cuerpo físico. Si dicho subconsciente despertara y se tornara todo conciencia, entonces es claro que viviríamos durante las horas de sueño totalmente despiertos en las dimensiones superiores del espacio. El ser humano posee, además del cuerpo físico, un cuerpo molecular con el cual viaja durante las horas de sueño a muy lejanas distancias. Desgraciadamente, el subconsciente solo nos permite experiencias subconscientes subjetivas, vivencias conocidas como sueños. Quien quiera tornarse consciente durante el sueño debe volverse consciente a su segunda mitad, llamada subconsciente. Si el subconsciente se vuelve consciente, tenemos acceso al conocimiento trascendental de las dimensiones superiores del espacio. Antes del sumergimiento de la Atlántida, no se había dividido la conciencia humana y todo era conciencia. Entonces, durante el sueño del cuerpo físico, el ser humano viajaba con su cuerpo molecular consciente y positivamente. Cuando el ser humano estableció dentro de sí mismo semejante forma anormal de ser, la naturaleza se adaptó a esta dualidad conscientiva, estableciendo dos sistemas de circulación sanguínea dentro de nuestro organismo. Cada una de estas circulaciones sanguíneas comienzan a provocar el funcionamiento intensivo de las dos conciencias y viceversa. El funcionamiento intensivo de cualquiera de las dos conciencias produce el tipo de circulación sanguínea correspondiente.
Si el ser humano consigue volver consciente al subconsciente, entonces durante el sueño de su cuerpo físico puede dedicarse a estudiar las maravillas de la naturaleza, moviéndose con el cuerpo molecular en las dimensiones superiores del espacio. Cuando el subconsciente se vuelve consciente, se produce un cambio radical dentro del individuo. Lo exterior es una simple proyección de lo interior. Si la segunda parte de nuestra conciencia es subconsciencia, es claro que todos nuestros actos resultan absurdos, utópicos, bárbaros, etc. El pensamiento, sentimientos son los factores determinantes de la vida exterior. Lo que somos psicológicamente, eso es nuestra sociedad, nuestro estado, nuestra religión. Si verdaderamente queremos hacer un mundo mejor, sin necesidad de revoluciones de sangre y aguardiente, debemos primero efectuar dentro de nosotros mismos un profundo cambio psicológico. Todos nuestros errores, toda nuestra forma equivocada de vivir, se volvió subconsciencia. Ahora debemos explorar el subconsciente por medio de la autorreflexión, a fin de conocer todos nuestros errores profundamente. Solo conociendo a fondo nuestros errores subconscientes, podemos producir dentro de cada uno de nosotros un cambio radical. La regeneración interna debe ser inteligente, no obligada, sino voluntaria y completa. Es absurdo abordar el problema de la existencia desde afuera. Cuando cometemos ese error, caemos en el conflicto terrible de la dualidad que embota la mente y el corazón. Mientras continúen los errores en el subconsciente, mientras existan en forma íntima, estamos expuestos a cometer en la vida práctica grandes equivocaciones. Necesitamos analizar intelectualmente todos nuestros defectos personales y luego descubrirlos en el subconsciente con la técnica de la meditación. Debemos extraer las raíces del mal de entre el subconsciente. Solo así podemos provocar en nosotros un cambio radical. Si nos hacemos conscientes de nuestros errores subconscientes, el subconsciente se torna consciente. Si modificamos lo interno, se transforma lo externo. Si realmente queremos una sociedad sin clases, una sociedad perfecta, sin hambre, sin miseria, debemos provocar en nosotros un cambio radical interior. Debemos acabar con la dualidad de la conciencia. Ha llegado la hora de trabajar intensamente para hacernos autoconscientes en forma íntegra. Se necesita ser sinceros con nosotros mismos. Realmente nadie puede ser sincero consigo mismo si no es capaz de experimentar eso que se llama remordimiento. Debemos sincerarnos con nosotros mismos. Podemos autodescubrirnos y cada vez que descubrimos algún error, comprendemos que éste tiene profundas raíces subconscientes. Cada vez que exploramos el subconsciente para extraer la raíz de algún defecto íntimo, estimulamos a aquel a trabajar y despertar. Toda auténtica transformación social entonces debe venir de adentro, de lo profundo. Las condiciones económicas y políticas de la sociedad son el reflejo de su vida espiritual. Cuando esta última es pobre, entonces las condiciones económicas y políticas del mundo son desastrosas. Lo exterior es tan solo la proyección de lo interior. Si lo interior es miserable, lo exterior será también miserable. Por útil que sea una máquina, un salvaje nunca sabría para qué sirve. Un dormido de conciencia tampoco sabe lo que es la conciencia despierta. La existencia social es determinada por la conciencia, y si está dormida,
el resultado es el fracaso. El ser humano necesita volverse autoconsciente si es que realmente quiere ser feliz y hacer feliz y hacer de verdad un mundo mejor. Es necesario despertar el Buddhata, la conciencia. El mundo actual está lleno de pesadillas, guerras, revoluciones de sangre, espías, fusilamientos, fronteras, hambre, miseria, egoísmo, etc. Cuando la conciencia despierta, se acabarán esas horribles pesadillas que han convertido la vida en un verdadero infierno. Cuando el yo pluralizado se desintegra totalmente, el subconsciente se torna consciente. Quien logra la aniquilación del yo en forma absoluta, adquiere por ese solo hecho un 100% de conciencia. Les invitamos a profundizar, a reflexionar y a meditar en estas enseñanzas del venerable maestro Samael Aún Weor. En sus obras Educación Fundamental, Catecismo Gnóstico, El Cristo Social y la Revolución de la Dialéctica, podemos profundizar aún más el tema. Más inverencial, Gnosis hacia la conquista del ser. Vamos a continuación a quedarnos en profunda reflexión y meditación. Evoquemos a nuestro ser interior profundo. Imploremos para que podamos autodescubrirnos. Exploremos en nuestro interior todos los aspectos que no son agradables y de los cuales ya tenemos algún conocimiento. Tratemos de tener la observación de esos elementos indeseables y apelemos a nuestra conciencia, a nuestra esencia, para que adquiera esa información y la traiga frente a nosotros, para que nos demos cuenta realmente de nuestra vida interior. Solamente cuando tenemos una rica vida interior, podemos definitivamente cambiar y reflejar hacia los demás y hacia el mundo la riqueza. Dice en las Sagradas Escrituras, de la abundancia del corazón habla la boca, son nuestros hechos los que nos deben de dar la pauta de quiénes somos en realidad. Concentrados en nuestro corazón, reflexionemos en esta sabiduría tan preciosa del bendito Maestro Samael Aún Weor.